Bueno, bienvenidas a la segunda unidad del año, segunda unidad de Historia Política y Social de Argentina y América Latina. En este caso, o este momento del año, vamos a trabajar lo que conocemos como la Argentina oligárquica o la República oligárquica, un periodo temporal que también, como habíamos dicho anteriormente, las separaciones temporales son bastante caprichosas. Vamos a hacerlo entre 1880 y 1916. Es el momento donde el modelo agroexportador se profundiza. Todo este estado que nosotros vimos que se construyó en la década entre 1860 y 1880, estas tres presidencias que vimos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo ya algunos problemas que estaban solucionados por parte del Estado y por parte de este modelo se, se encuentran precisamente allanados, ¿no? Está allanado el problema de la capital, está allanado el problema, muy entre comillas, de la frontera con el indígena, básicamente porque ese indígena no está allanado el problema del territorio y está también el tema del disciplinamiento. Ya no hay casi levantamientos en el interior, eh, casi todos los caudillos han dejado las armas o han sido derrotados. Y vemos un momento donde se comienza una expansión económica casi inédita para la Argentina. Bien, ¿por qué terminaría en 1816? Uno diría, ¿termina el modelo agroexportador? No, el 1816 es el primer momento donde existe una democracia con una perspectiva no fraudulenta, ¿no? Digo, entre el 80 y el 16 eh, va a estar basado políticamente en el fraude, las elecciones no van a ser libres y el gobierno va a estar en manos de casi todo el tiempo un partido único, que es el restablecer esa paz y ese orden interno que he pensado siempre en esos términos de dominación, que es el Partido Autonomista Liberal, precisamente que va a ser el representante de las élites porteñas durante todo este periodo. Este periodo está asignado por lo que se conoce como el nuevo pacto colonial o el segundo pacto colonial, donde se establece una relación de dependencia con los países centrales, especialmente con Inglaterra, ¿no? Inglaterra es la principal compradora de los bienes primarios que produce Argentina, tanto alimentos como materia prima, y en ese sentido va a ser quien tenga el control de gran parte de la economía nacional, ¿no? Por un lado, va a ser el principal demandante, también va a ser quien ponga a disposición de esa élite dominante, de los terratenientes, el capital necesario para llevar a cabo eh, los cambios tecnológicos y productivos. Y también va a ser la que se quede, van a ser capitales ingleses los que se queden con los fletes, con el transporte. Digo, una vaca se hacía en La Pampa, ¿sí? Y el ferrocarril iba hasta el puerto, iba a ser inglés, el frigorífico donde se la faenaba iba a ser inglés, eh, y el buque frigorífico que le va a transportar hasta Inglaterra también. El dinero
los bienes se lo iba a poner en cuentas inglesas, por lo cual muchas partes de la cadena de valor agregado de estos productos quedaban en manos de este capital inglés. Digo, por un lado, esta élite primero se asocia a los capitales ingleses y después va a terminar subsumida a estos, y también subsumida a esto porque por esto que decía antes, ¿no? Los hilos, los eslabones en la cadena de valor van a ser en su mayoría de parte de estos intereses ingleses. Esta oligarquía, esta clase dominante, que por un lado va a estar subsumida a estos intereses ingleses, por el otro va a ser la dominante hacia adentro, ¿no? Digo, la que haya disciplinado a los gauchos, es la dueña del territorio, por lo tanto es la que presiona a los colonos con el arrendamiento de las tierras, es la que pide todo el tiempo orden, la que va a ser el primer frente al movimiento obrero que se está armando en esa época, y que ante los reclamos del movimiento obrero van a responder no solo con intereses privados, sino también con ese Estado que se hizo a medida de esta clase dominante y también a medida de este pacto colonial, va a ser el que responda para restablecer esa paz y ese orden interno que he pensado siempre en esos términos de dominación. En términos económicos, vemos acá un proceso de expansión de la frontera agrícola, especialmente de la frontera cerealera, ¿no? La frontera cerealera empieza a crearse en realidad con la inmigración, y esta mano de obra es la que principalmente le va a dar un impulso muy fuerte a la cuestión agrícola. Va a haber una explosión en términos cuantitativos muy grande en lo que tiene que ver con trigo, y especialmente con trigo, donde también van a estar los molinos harineros como una agroindustria directamente relacionada con esto, ¿no? Esto es principalmente provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, va a ser la zona triguera por excelencia. También el vacuno va a tener va a volver, ¿no? Dice el autor que nosotros vamos a estudiar, que es Egerbras, que la expansión, que va a volver a las zonas centrales del país el vacuno, ¿no? Ese vacuno que antes era así marrón y que andaba por todas las estancias, ¿no? O que tenía en forma de rodeos que se llevaban a pastar a distintos lados, ahora van a estar dentro de los límites de una estancia, que van a estar más ordenados y organizados, ¿no? Esta zona, de nuevo, sur de Santa Fe, parte de Córdoba, o lo que hoy es La Pampa, va a ser la zona de mayor rendimiento en términos económicos, sobre todo en términos agropecuarios. Bueno, de ese lugar, en primera instancia, se retiran las ovejas, ¿no? Esa oveja que era principalmente pensada en términos de lana, se va a ir hacia el sur, y van a haber un proceso de desmerinización. Va a dejar de ser merino para ir
por otras, como por ejemplo las Lincoln, que van a ser mejores en carne, van a tener mejor rendimiento en carne. Esto va a ir sobre todo al sur de la Argentina, donde se han ido, donde los han matado a los aborígenes, y es en ese lugar donde principalmente se van a contener o se va a trabajar con el ganado lanar, ¿no? Digo, y a la zona central van a volver las reses, ya mejorando las razas, ya pensando en rendimiento de carne y ya también con frigoríficos instalados. Ya no se vende como al principio conversábamos la carne salada, sino se vende la carne refrigerada. Primero fue la carne enfriada, más tarde la congelada, y también los productos venidos de esto. Por ejemplo, en nuestra zona lo que fue el extracto de carne y el corned beef, ¿no? Formas de conservar el alimento con mayor tiempo. Para esta expansión que nosotros estábamos hablando, también se tuvo que desarrollar una red ferroviaria pensada en esta producción, ¿no? Digo, no es una red ferroviaria pensada en el desarrollo de la gente o en un desarrollo sistemático que pueda ser, en todo caso, pensarse en una red para intercambiar o hacer industria, ¿no? Acá lo que está pensado es esa red ferroviaria que tuvo una explosión muy fuerte, una expansión muy fuerte, está pensada básicamente del campo al puerto, ¿sí? Entonces va a tener esa forma característica que tiene la red ferroviaria de la Argentina en ese sentido, ¿no? Digo, ¿quiénes ponen el capital? Bueno, son los ingleses. ¿Qué les interesa a los ingleses? Sacar la materia prima. Por lo tanto, vamos a ver que las vías que se instalan son precisamente con ese fin. Bien. Por último, para cerrar, pensar. Esta época también la conocemos como la generación del 80, ¿no? Digo, un nombre tan pomposo y tan sustantivo en la historia argentina. Es el desarrollo de esa nación. Esta clase dirigente terrateniente va a tener un correlato directo en lo político y en lo filosófico. Y es precisamente esta generación, ¿no? Que va a tener, por un lado, todas las contradicciones posibles. Por un lado va a ser liberal, sobre todo en lo económico, pero también va a ser autoritaria y conservadora cuando se trata de una política interior. Va a tener, por un lado, laicista, porque la idea de formar un Estado moderno es también formar un Estado separado de la Iglesia. Y también una corriente católica y conservadora pensando en conservar ese orden precisamente interno, ¿no? Vamos a ver que en esta época, si bien Sarmiento es como el que hace de nexo entre la generación del 37 y generación del 80, es también algo criticado y no es precisamente uno de los centrales en esta idea de generación del 80, donde sí va a estar Vicente Fidel López, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, digo, pensando en estos que fueron presidentes, también católicos, ¿no? Como Goyena, como Estrada, que defendieron aún algunas posiciones laicas. Digo, hay una contradicción interna que tienen desde este pensamiento que va en esta tensión, ¿no? Sobre todo pensándolo en términos económicos. Por un lado liberales y por el otro lado conservadores, porque por un lado van a estar beneficiados por el mercado, pero también van a necesitar esas relaciones internas
con un cierto grado de autoridad y de autoritarismo muy fuerte. Son los creadores de este Estado laico, o el Estado laico con todas las contradicciones que tiene la Argentina, como decía. También son los que pusieron las primeras bases del positivismo, y tienen también las propias contradicciones en la época. Por ejemplo, la mirada racial propia del evolucionismo social de la época, ¿no? Bien, en general podemos decir que es una mirada europeizante, que es una mirada pensada en ese desarrollo social con el modelo europeo, pero sin industrias, ¿no? Digo, con vacas. Ahí es donde el mayor discusión podemos encontrar, ¿no? A veces se critica esto y con seria razón, con cierta razón, porque que el peso de la economía haya sido exclusivamente del medio rural, no tiene, le costó después insertarse en el mundo industrial. Bueno, pero también los commodities, las cosas de primera necesidad, crecían a la intensidad, al mismo nivel que crecían los bienes industriales. Así que, si bien fue una falta de visión, también podemos decir que de alguna manera estuvo justificado, porque lo que valía en esa época eran los bienes primarios. Resumiendo, esta Argentina oligárquica entre el 80 y 16, primero, es autoritaria, no es democrática, está basado y pensada para el desarrollo del aparato productivo agroexportador en estos términos, y va a ser evidentemente dependiente de un poder central que va a ser en este caso, Inglaterra. Muy bien. En la clase, en la plataforma van a encontrar actividades y vamos a seguir trabajando con el mismo texto que estábamos, que es Historia Argentina, una mirada crítica, de Teresa Egerbras. Seguramente les agregaré algunas otras lecturas o miradas para enriquecer esta perspectiva. Nos vemos.